Ahorré un año para comprarle a mi hijo un Toyota Corolla usado de $7.500. El hijo de mi hermano rompió todas las ventanillas con bates de béisbol mientras mis padres se reían. Mi hermano sonrió con suficiencia. Quizás esto le enseñe que no es especial. Yo solo sonreí y abrí la aplicación de la dashcam. Al llegar la mañana, mi hermano me suplicaba que no enviara el vídeo. La primera ventanilla se rompió por el centro. Un único punto de contacto, donde el bate de aluminio se encontró con el cristal en el ángulo con el que un niño de 13 años golpea cuando le han dicho que lo haga con fuerza, y no le han dicho que pare. Yo estaba en el porche trasero de Gentry con un plato de brisket en la mano, y la tarde era aún lo suficientemente cálida como para que el sonido viajara nítidamente a través del patio, por la puerta abierta, y hasta la entrada donde estaba aparcado el coche de mi hijo. El Toyota Corolla de 2007, plateado, 112.000 millas. Un coche que había encontrado en Craigslist hace 11 meses, que inspeccioné con Oudel en el taller, cuyo precio negocié de $8.200 a $7.500, y que pagué en efectivo con depósitos de $625 durante 12 meses en una cuenta de ahorros que abrí el día que Kit obtuvo su permiso de aprendiz. Un año de ahorros, un coche, un hijo que lo había conducido exactamente 4 veces desde que le entregué la llave en su 17º cumpleaños, y que lo había aparcado en la entrada de su abuelo esa noche porque estábamos en una barbacoa familiar, y la entrada era el lugar más seguro que conocía. Mi hijo había dejado la ventanilla del conductor bajada unos 5 centímetros al aparcar, porque el coche había estado bajo el sol de junio desde las 4 de la tarde y el interior estaba caliente, y quería que la cabina se enfriara antes de volver a casa. El lugar más seguro que conocía era ahora el lugar donde mi sobrino estaba golpeando con un bate de béisbol la ventanilla del pasajero del primer coche de mi hijo. En el hueco de 5 centímetros de la ventanilla del conductor, cada sonido a menos de 2 metros del coche viajaba directamente al micrófono ambiental de la dashcam Banryu N4. La segunda ventanilla se rompió más rápido, la del pasajero trasero. El niño de 11 años era más bajo, su golpe fue más bajo, y el bate alcanzó la parte inferior del cristal. La ventanilla se dobló hacia adentro en una sola lámina, que aterrizó en el asiento trasero como una manta hecha de filos. El sonido fue diferente al primero, más húmedo, más pesado, el sonido de un cristal laminado separándose de su sello en lugar de estallar desde su centro. La tercera ventanilla fue la del lado del conductor, de nuevo el de 13 años. Había rodeado el coche con el bate al hombro caminando como caminaba su padre, con la autoridad casual de un hombre al que le han dicho que tiene razón y nunca le han dado un motivo para cuestionarlo. Dio un golpe con todas sus fuerzas y la ventanilla del conductor explotó hacia afuera, esparciendo trozos por la entrada en un patrón que pude leer desde 10 metros de distancia, porque llevo 20 años leyendo patrones de daños, no en coches, sino en edificios, estructuras y los puntos de entrada por donde las plagas se abren camino. Y el patrón en esa entrada decía que el golpe fue con toda la fuerza, decidido y con un objetivo. La cuarta ventanilla a la trasera, el de 11 años, con las 2 manos en el bate, la postura de un niño que ha sido entrenado, no por un instructor de béisbol, sino por un padre que dijo, «Pégale fuerte». Y cuya voz pude oír a través de la grabación de la dashcam que estaba funcionando dentro del coche, en un soporte sujeto al espejo retrovisor. Porque pongo dashcams en cada vehículo que poseo, en cada camión de mi flota y en cada coche que conduce mi familia. Porque soy el dueño de un negocio de control de plagas. Y los dueños de negocios de control de plagas aprenden pronto que las cosas que la gente hace cuando cree que nadie está mirando, son las que más te cuestan. 4 ventanillas, 4 golpes, 16 segundos. No me moví del porche. El plato estaba en mi mano. El brisket se estaba enfriando y mi hermano Lennox estaba de pie al borde de la entrada, con los brazos cruzados, la barbilla levantada, y su rostro llevaba la expresión que había visto en cada reunión familiar durante 34 años. La expresión de un hombre que acaba de organizar algo y está esperando que el público reaccione. Detrás de él, en las sillas del patio cerca de la parrilla, estaban sentados mis padres. Gentry Hewitt, 64 años, supervisor de fábrica jubilado. Una cerveza en la mano, sus ojos en la entrada y la boca abierta en una risa que había comenzado antes de que se rompiera la primera ventanilla y que no había cesado. Reba Hewitt, 61 años a su lado con la mano sobre la boca, el gesto que hacen las mujeres cuando se ríen y quieren fingir que están sorprendidas. Excepto que la risa vino primero y la mano después,
y el orden me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la diferencia entre sorpresa y permiso. Se estaban riendo. Mis padres se estaban riendo mientras los hijos de mi hermano destrozaban las ventanillas del primer coche de mi hijo con bates de béisbol. Kit estaba dentro de la casa. Había ido al baño 2 minutos antes del primer golpe. No vio lo que sucedió. Vería el coche en 6 minutos, cuando saliera por la puerta trasera, cruzara el patio, pasara por la puerta y llegara a la entrada donde antes había 4 ventanillas, y donde ahora el cristal estaba esparcido por el hormigón como los restos de algo que había estado entero y ahora eran pedazos. Lennox me miró desde el otro lado del patio. La sonrisa de suficiencia era fija. Los brazos estaban cruzados. La postura era la de un hombre que acababa de emitir un veredicto y esperaba la apelación. Quizás esto le enseñe que no es especial. La frase cruzó el patio de la misma manera que el sonido del cristal rompiéndose lo había hecho, de forma clara, deliberada y dirigida a una persona que se suponía que debía recibirla y doblegarse. Lennox la pronunció de la misma manera que pronunciaba cada opinión sobre mi hijo, con la certeza de un hombre que vende coches para ganarse la vida y cree que saber el precio de las cosas es lo mismo que saber su valor. Miré a mi hermano. Miré a mis padres riendo en el patio. Miré a los 2 niños de pie junto al coche con los bates en las manos, respirando con dificultad, buscando en su padre la aprobación que llega después de un trabajo completado. Miré el coche sin 4 ventanillas, con cristales en los asientos, en el salpicadero, en el suelo y en la entrada, y la dashcam montada en el espejo retrovisor. Sus luces rojas de grabación, firmes y pequeñas, visibles solo si sabías dónde mirar. Y yo sabía dónde mirar porque la había montado yo mismo. Sonreí. No la sonrisa de un hombre que ha sido derrotado. La sonrisa de un hombre que acaba de ver cómo el caso de custodia de su hermano terminaba en una entrada de coches. Dejé el plato en la barandilla del porche. Saqué mi teléfono. Abrí la aplicación de la dashcam. La aplicación estaba sincronizada con la cámara a través de Bluetooth, lo que significaba que el metraje ya estaba respaldado en el almacenamiento en la nube de mi teléfono, lo que significaba que el vídeo que acababa de grabar los últimos 22 minutos de audio y vídeo desde el interior del coche estaba ahora en 3 lugares. La tarjeta SD en la cámara, mi teléfono y la nube. La nube no tiene un botón de borrar que Lennox pueda alcanzar. Pulsé reproducir. Subí el volumen y vi el metraje desde el principio. La dashcam había comenzado a grabar cuando el sensor de movimiento detectó movimiento cerca del coche. La marca de tiempo indicaba las 7:41 de la tarde. Los primeros 3 minutos mostraban a Lennox caminando con sus 2 hijos hacia el coche, bates en mano. El audio era claro porque la dashcam que instalo en mis vehículos es la Banriu N4 con grabación de 3 canales y captura de audio ambiental, el mismo modelo que uso en mis 3 camiones de control de plagas. Porque un dueño de negocio que entra en las casas de la gente necesita un registro de cada interacción. Y el registro que estaba viendo ahora era la interacción más cara de la vida de mi hermano. La voz de Lennox. 7:42 de la tarde, ¿veis ese coche? Ese es el coche que vuestro tío le compró a su hijo porque cree que su hijo es mejor que vosotros. Enseñadle a vuestro primo lo que les pasa a los fanfarrones. Pegadle fuerte, chicos. Y si alguien pregunta, ¿estuvisteis en casa de vuestra madre esta noche? ¿Me oís? En casa de mamá toda la noche. Los niños asintieron. El de 13 años ajustó su agarre en el bate. El de 11 años miró a su padre una vez, la mirada que un niño dirige cuando necesita permiso para hacer algo que sabe que está mal. Y Lennox dio el permiso con un asentimiento que la dashcam capturó desde 1 metro de distancia, en resolución 1080p, con una marca de tiempo que un juez de familia leería como los jueces leen las marcas de tiempo, como hechos que no se negocian. ¿Estuvisteis en casa de vuestra madre esta noche? Esa era la frase que importaba. No los golpes del bate. No el cristal roto. No el para enseñarle que no es especial dicho a través del patio. La frase que importaba era la que Lennox dijo antes de que se rompiera la primera ventanilla. La frase en la que les dijo a sus hijos que mintieran sobre su ubicación, porque se suponía que los hijos de Lennox debían estar en casa de su madre esa noche, según el acuerdo de custodia presentado en el Tribunal de Familia del Condado de Tulsa, y no estaban en casa de su madre.
Estaban en la entrada de su abuelo golpeando un coche con bates, dirigidos por un padre que no debía tenerlos, instruidos para mentir sobre dónde estaban, y grabados por una dashcam a la que no le importaban los acuerdos de custodia, pero sí le importaba mucho la claridad del audio. Bienvenidos a Traición al Descubierto, donde la persona que sonríe después de que el cristal se rompe es la persona que tiene el metraje. Si tu familia alguna vez ha destruido el primer coche de tu hijo y lo ha llamado una lección, suscríbete ahora, porque la dashcam lo grabó todo, y todo incluye 6 palabras que le costarán a mi hermano su caso de custodia. Mi nombre es Flint Hewitt. Tengo 37 años. Soy dueño de Hewitt Pest Solutions en Tulsa, Oklahoma. 3 camiones, 2 técnicos, un socio llamado Odell, que ha estado conmigo desde que empecé la empresa hace 11 años en un garaje con un pulverizador y un camión prestado. Facturamos $214,000 al año. Mi sueldo neto es de $78,000, que mi familia llama el dinero del hombre de los bichos, como si matar termitas fuera un pasatiempo y los $214,000 fueran un accidente. Pongo dashcams en cada vehículo porque Odell me dijo que lo hiciera. En el primer año del negocio, un cliente acusó a uno de nuestros técnicos de dañar una valla durante un tratamiento. No había ningún daño. El cliente quería un descuento. No teníamos pruebas. Odell compró 3 dashcams esa semana, montó una en cada camión y dijo la frase que he llevado conmigo durante 11 años, por eso ponemos cámaras en todo, Flint. La gente solo se comporta bien cuando cree que la están observando. Y los que no se comportan bien te dan el mejor metraje. Puse una dashcam en el Corolla el día que lo compré. No porque esperara que los hijos de mi hermano lo atacaran con bates, sino porque pongo dashcams en todo. La cámara era un hábito. El hábito estaba a punto de convertirse en la pieza de equipo más valiosa que poseía. Lennox tiene 34 años. Es gerente de ventas en un concesionario Kia en South Memorial. Gana $62,000 al año, que es más de lo que yo ganaba a los 34. Pero la diferencia es que yo soy dueño de mis ingresos y Lennox toma prestados los suyos. De la misma manera que Lennox toma prestado todo, su confianza de su título, su autoridad de su volumen y sus hijos de un acuerdo de custodia que viola cada vez que el acuerdo le resulta inconveniente. Lennox ha estado en una batalla por la custodia con su exesposa, Petra, durante 18 meses. La disputa es sobre las pernoctas, las vacaciones y la persistente pregunta de si Lennox proporciona un entorno estable y estructurado, que es la frase que el abogado de Petra usa en cada presentación, y que el metraje de la dashcam de Lennox dirigiendo a sus hijos para cometer vandalismo y luego mentir sobre su ubicación respondería de manera definitiva y permanente. Lo que mi familia no sabe es lo que yo pago. El concesionario de Lennox requiere un seguro de inventario, una póliza comercial que cubre los vehículos en el lote. Hace 18 meses, la póliza de Lennox fue cancelada después de un DUI que elevó su perfil de riesgo más allá de lo que cualquier aseguradora aceptaría. El DUI ocurrió en un coche que Lennox tomó prestado del lote del concesionario, lo que significaba que el propio seguro del concesionario estaba comprometido por el empleado que se suponía que debía vender los coches, no estrellarlos. Lennox me pidió que pusiera el seguro de inventario en mi póliza de negocio como una cláusula adicional. $340 al mes, 18 meses, $6,120 de la cuenta de mi negocio de control de plagas a una póliza de concesionario que cubre los coches que Lennox vende pero no puede asegurar, porque condujo uno de ellos contra una barrera de seguridad con un nivel de alcohol en sangre de .11. El impuesto sobre la propiedad de Gentry, $2,800 al año. Lo he estado pagando durante 3 años porque la pensión de Gentry no cubre el impuesto. Y la casa es la casa donde crecí, y la casa donde mi hijo aparca su coche cuando venimos a una barbacoa. Y la casa donde los hijos de mi hermano acaban de destrozar las ventanillas de ese coche mientras mi padre se reía. $8,400 en impuestos sobre la propiedad para una casa cuyo dueño vio a sus nietos destruir el coche de su otro nieto, y lo llamó entretenimiento. Apoyo invisible total, $6,120 de seguro, más $8,400 de impuesto sobre la propiedad, más los $7,500 que gasté en el coche que ahora no tiene 4 ventanillas. $22,020 en dinero que fluyó del hombre de los bichos a la familia que se ríe del hombre de los bichos mientras están en una casa que el hombre de los bichos mantiene y conducen bajo una póliza que el hombre de los bichos paga.
Y crían a sus hijos en un acuerdo de custodia que el hombre de los bichos está a punto de remodelar con una dashcam y una copia de seguridad en la nube. Mi familia siempre ha tratado mi trabajo como un chiste. El hombre de los bichos. El tipo del pulverizador. El que se arrastra debajo de las casas. Lennox vende Kies en una sala de exposición con aire acondicionado, una máquina de café y una corbata que costó más que mi primer pulverizador. Gentry supervisó una planta de fábrica durante 40 años y se jubiló con una pensión y la creencia de que el trabajo visible es el único trabajo que cuenta. Y Reba nunca ha visitado mi oficina, nunca ha preguntado por mis ingresos, nunca ha reconocido que el hombre que mata termitas también mata deudas, mata facturas de impuestos sobre la propiedad y mata el silencio que seguiría si alguien en la familia alguna vez preguntara quién estaba pagando, y nadie respondiera. El DUI fue hace 20 meses. Lennox había tomado el coche de un cliente del lote del concesionario para una prueba de conducción que terminó en un bar en Riverside, continuó durante 3 horas y terminó de nuevo en la autopista Broken Arrow contra una barrera de seguridad, con un nivel de alcohol de .11 y una foto policial que el abogado de Petra ya ha presentado en el expediente de custodia. El coche era un Kia Telluride de 2022. La reparación costó $11.400, que salieron del cheque de comisiones de Lennox y redujeron sus ingresos para el trimestre en un tercio. El concesionario no lo despidió porque Lennox es un buen vendedor. Pero el seguro de inventario fue cancelado porque la aseguradora reevaluó el perfil de riesgo y decidió que un gerente de ventas que lleva coches de clientes a bares es un riesgo que ninguna prima puede cubrir. Resopla Lennox me pidió que pusiera la póliza en mi cuenta de negocio 3 días después de la cancelación. Dije que sí porque decir que sí es lo que hace el hombre de los bichos. El hombre de los bichos dice que sí hasta que el sí se agota. Y anoche el sí se agotó en una entrada llena de cristales rotos. Lo que Lennox tampoco sabe es que el abogado de Petra ya ha solicitado registros financieros en busca de fuentes de ingresos no declaradas. Los $6.120 en seguro de inventario que pago a través de mi cuenta de negocio son, técnicamente, un beneficio financiero para Lennox que no ha declarado en su expediente de custodia. Si el abogado conecta el pago con el empleo de Lennox, la falta de declaración se convierte en una omisión material en un procedimiento de un tribunal de familia, que es el tipo de omisión que los jueces recuerdan cuando están decidiendo los horarios de pernocta, las rotaciones de vacaciones y si un padre que esconde dinero, dirige actos de vandalismo e instruye a sus hijos para mentir es el tipo de padre que obtiene más tiempo o menos. Kit salió por la puerta trasera a las 7:58 de la tarde. Pasó por la puerta con un plato de papel en la mano, un trozo de pan de maíz en el plato, y el caminar pausado de un joven de 17 años que ha estado en el baño durante 2 minutos y aún no sabe que el mundo fuera del baño ha cambiado. Cruzó la puerta y el pan de maíz fue lo último en lo que pensaba. Y entonces se detuvo. Sus pies se detuvieron primero, luego su cuerpo, luego su rostro. Vio el coche. El plato se inclinó. El pan de maíz se deslizó y aterrizó en la entrada, junto a un trozo de cristal de la ventanilla trasera. No se dio cuenta del pan de maíz ni del cristal. Se llevó las manos a los lados de la cabeza. El gesto que hace un joven de 17 años cuando lo primero que ha poseído está en una entrada, sin ventanillas, con cristales en los asientos y 2 primos de pie junto a él con bates de aluminio, y sin ninguna explicación que pueda hacer que el cristal vuelva a estar intacto. Había conducido este coche exactamente 4 veces. Lo había aparcado con cuidado cada vez. Había revisado los espejos cada vez. Había sentido el orgullo silencioso y privado de un chico que tiene una llave en el bolsillo que abre algo que le pertenece. Y lo que abría era ahora un coche sin cristales. Y la llave en su bolsillo era la llave de un vehículo que no podía mantener fuera la lluvia, ni el viento, ni el mundo al otro lado del marco. Miró el coche durante 8 segundos. Conté desde el porche de la misma manera que había contado los golpes desde la cocina. Luego me miró a mí. Su rostro no estaba enojado. Su rostro estaba confundido, lo cual es peor que el enojo, porque el enojo tiene una dirección y la confusión tiene una pregunta. Y la pregunta era, ¿por qué alguien le hizo esto a lo que acabo de conseguir? Papá, mi coche. Lo sé, hijo. Lo vi. ¿Por qué hicieron esto? Porque tu tío piensa que enseñar es lo mismo que romper. No lo es. Y tengo el metraje.
¿Qué metraje? La dashcam. Lo grabó todo. Los golpes, el audio, la voz de tu tío diciéndoles que le pegaran. Está todo en la cámara. Kit miró la dashcam a través del espacio donde solía estar la ventanilla del pasajero. La luz roja de grabación era visible en la luz del atardecer. La cámara seguía funcionando. La cámara había estado funcionando desde las 7:41 de la tarde, cuando el sensor de movimiento detectó movimiento, y seguía funcionando a las 7:58 de la tarde, cuando un chico cruzó una puerta y descubrió que su primer coche era ahora la escena de un crimen. Y a la cámara no le importaba la cara del chico, ni el pan de maíz en la entrada, ni la pregunta que aún flotaba en el aire. A la cámara le importaba el metraje, y el metraje estaba a salvo. No discutí con Lennox. No discutí con Gentry. No discutí con Reba. Puse a Kit en mi camión, conduje a casa y me senté en la mesa de la cocina con el metraje de la dashcam reproduciéndose en mi portátil, y la llave del coche entre nosotros. El lado rayado hacia arriba. La llave de un coche al que le faltaban 4 ventanillas para estar entero y una familia a la que le faltaban 4 miembros para ser decente. Bienvenidos de nuevo a Traición al Descubierto. Si eres el padre cuyo primer coche de su hijo acaba de perder todas las ventanillas mientras tu familia se reía, pulsa suscribirte, porque el metraje está respaldado. El audio es claro y las 6 palabras que tu hermano dijo antes del primer golpe son las 6 palabras que pondrán fin a su caso de custodia. Kit se fue a la cama a las 10. No volvió a preguntar por el vídeo. Dejó la llave del coche en su mesita de noche con el lado rayado hacia arriba, y se durmió como se duerme un adolescente después de un día que comenzó con pan de maíz y terminó con cristales en el hormigón. Rápida y completamente y con la confianza de que su padre se encargaría de la parte que él no podía. Me senté en la mesa de la cocina hasta la medianoche. El metraje se reprodujo 2 veces más. Cada vez que lo veía, notaba algo nuevo. En la primera repetición, noté que el niño de 11 años miró a su padre 3 veces durante los golpes, buscando aprobación después de cada ventanilla. En la segunda repetición, noté que Gentry levantó su cerveza después de la tercera ventanilla. Un pequeño levantamiento de la botella que no era un brindis, pero se le parecía lo suficiente como para que un juez no viera la diferencia. El metraje era un documento que seguía dando, como siempre dan las buenas pruebas, porque a la verdad no se le agotan los detalles. Esa noche hice 4 movimientos. Cada uno me llevó menos tiempo que un solo golpe del bate. Primero presenté una denuncia policial. Vandalismo criminal. Menores dirigidos por un adulto para destruir propiedad privada valorada en $7.500. Pruebas, metraje de dashcam con audio, testigo y el daño físico al vehículo. El oficial asignó un número de caso y señaló que el metraje mostraba a un adulto instruyendo a menores, lo que elevó la denuncia a una clasificación de vandalismo dirigido. Segundo, llamé a Udell. Respondió al primer timbrazo porque Udell siempre responde al primer timbrazo. El hábito de un hombre que ha pasado 30 años en el control de plagas y sabe que la llamada que pierdes es la infestación que pierdes. Le dieron al Corolla. ¿Qué tan grave? 4 ventanillas. Bates. Los chicos de Lennox. Lennox lo dirigió. La dashcam lo captó todo, incluido el audio. Udell se quedó en silencio durante 3 segundos. ¿Lo pilló diciendo alguna estupidez? Les dijo a sus hijos que estaban en casa de su madre esta noche. No están en casa de su madre. Están en la entrada de su abuelo cometiendo vandalismo grabado en cámara. Violación de custodia e instrucción de testigos en una sola frase. Por eso ponemos cámaras en todo. Tercero, envié por correo electrónico el metraje de la dashcam a mi propio abogado con una nota de una línea. Reenviar al abogado de Petra Hewitt si procede. Violación de custodia. Vandalismo dirigido. Instrucción de testigos menores. Metraje con marca de tiempo. Cuarto. Cancelé el pago automático del seguro de inventario de Lennox. $340 al mes desaparecidos. La póliza caducaría en 30 días. Si el concesionario descubría la caducidad, el empleo de Lennox sería revisado. Porque un gerente de ventas que no puede mantener su propio seguro de inventario es un gerente de ventas que crea una responsabilidad para el lote.
También cancelé el pago del impuesto sobre la propiedad de Gentry. La siguiente cuota de $1.400 vencía en 6 semanas. Gentry recibiría un aviso de morosidad del condado de Tulsa si el pago no se realizaba. El dinero del hombre de los bichos ya no estaba disponible para una casa donde los bichos habrían sido tratados mejor que el hijo del hombre de los bichos. Casi me detuve después de los 4 movimientos. El metraje estaba respaldado. La denuncia policial estaba presentada. El abogado tenía el vídeo. Los pagos estaban cancelados. Pero la cara de Kit me detuvo. Los 8 segundos que estuvo en la entrada mirando su coche con las manos en la cabeza. La pregunta por qué en su expresión, como un cristal que se resquebraja pero que aún no ha llegado a los bordes. Mi hijo merecía más que documentación. Merecía ver a su padre plantarse frente a las personas que se rieron y decir las palabras que la documentación no puede transmitir. La documentación se archiva. Los padres confrontan. Casi conduje a casa de Gentry esa noche. La dirección estaba a 10 kilómetros y el metraje estaba en mi teléfono, y cada frase que necesitaba estaba cargada. Pero la llave me detuvo. La llave del coche de Kit, sobre la mesa de la cocina, con el arañazo hacia arriba. La llave de un coche que todavía funcionaba. Ese era el detalle. El coche todavía funcionaba. Las ventanillas no estaban, pero el motor estaba intacto y los neumáticos estaban llenos. Y el chasis estaba recto y la dashcam seguía montada en el espejo, dentro de un coche que no tenía cristal entre el espejo y el mundo. El coche podía ser reparado, las ventanillas podían ser reemplazadas, el chico podía volver a conducir. Y el padre que se ganaba la vida arreglando cosas, que mataba termitas, reparaba daños y restauraba estructuras que el descuido de otros había comprometido, podía arreglar esto también. Pero primero necesitaba estar en una habitación con las personas que lo rompieron. Jueves por la mañana, 7:14 de la mañana Lennox llamó. Casi no respondí. El teléfono se iluminó con su nombre y el nombre permaneció en la pantalla como una notificación de una deuda que ya no tenía. Y durante 3 timbrazos consideré dejar que saltara el buzón de voz, porque los buzones de voz son grabaciones, y las grabaciones son pruebas, y las pruebas eran el lenguaje que estaba hablando ahora. Pero la confrontación necesitaba su voz, su cara y su cuerpo en mi entrada, de pie junto al coche que sus hijos destruyeron. Porque la documentación se archiva y los abogados discuten, pero los padres confrontan. Y mi hijo merecía saber que su padre confrontó a las personas que rompieron sus ventanillas en lugar de esconderse detrás de una pantalla. Respondí al 4º timbrazo. Flint, necesito hablar contigo. El abogado de Petra le envió un mensaje a mi abogado esta mañana. Algo sobre un metraje. Entonces ven a mi casa. Trae a papá. Puedo ir solo. Esto es entre nosotros. Trae a papá. Se estaba riendo en el metraje. Puede escuchar lo que cuesta el metraje. Llegaron a las 9. El sedán del concesionario de Lennox entró primero en la entrada. Recién detallado. Como siempre se ven los coches de los concesionarios cuando el hombre que los conduce está a punto de perder el trabajo que los proporciona. El camión de Gentry lo siguió. El camión aparcó en la acera. Reba no estaba con ellos. No pregunté por qué. La risa de Reba había sido catalogada por la dashcam, y su ausencia no reducía su volumen en el archivo. Yo estaba de pie en la entrada, junto al Corolla. El coche estaba aparcado donde Kit lo había dejado después de que lo traje a casa anoche, con una cubierta temporal de plástico y cinta de embalar en las ventanillas. El plástico se mecía con el aire de la mañana. El cristal todavía estaba en el asiento trasero. La dashcam seguía en el espejo. La luz roja fija grabando. Siempre grabando. Lennox salió de su coche, miró el Corolla, miró el plástico y miró la dashcam a través del espacio donde solía estar el parabrisas. Excepto que el parabrisas estaba intacto porque los chicos solo habían golpeado las ventanillas laterales y traseras, lo que significaba que la dashcam tenía una vista clara y sin obstrucciones de la entrada donde Lennox ahora estaba de pie. La dashcam dijo. No una pregunta, una constatación. La dashcam.
Banriu N4 3 canales audio ambiental activada por movimiento sincronizada con la nube. Empezó a grabar cuando tus hijos se acercaron al coche con los bates. Te grabó diciéndoles que le pegaran fuerte. Te grabó diciéndoles que si alguien preguntaba, estaban en casa de su madre esa noche. Y grabó a tus dos hijos mirándote en busca de permiso antes del primer golpe. La cara de Lennox se puso del color del plástico del Corolla. Gris delgada sin contener nada. Flint, no puedes enviar ese vídeo a Petra. El vídeo ya está con mi abogado. Mi abogado determinará si es relevante para el abogado de Petra. Ese vídeo acabará con mi caso de custodia. Sabes que perderé a mis hijos. Perdiste a tus hijos cuando los usaste como armas. Los sacaste de casa de su madre una noche que legalmente debían estar allí. Pusiste bates en sus manos. Los apuntaste a un coche. Y les dijiste que mintieran sobre dónde estaban. Un padre que hace eso ya ha perdido a sus hijos, Lennox. El vídeo solo confirma la fecha. Te estoy pidiendo que no lo envíes. Te lo estoy pidiendo como tu hermano. También me lo pediste como tu hermano la semana pasada. Me pediste que pagara $21.000 de tu deuda. Dije que no y condujiste a una barbacoa y les dijiste a tus hijos que destrozaran el coche de mi hijo con bates de béisbol mientras nuestros padres miraban y se reían. Eso es lo que produjo pedirlo como tu hermano. Así que no voy a retirar el vídeo. El vídeo es un documento. Los documentos no negocian. Gentry dio un paso adelante. Flint, esto es un asunto familiar. No se mete a los abogados en la familia. Tú metiste bates en la familia, papá. Te sentaste en una silla de jardín y te reíste mientras tus nietos destrozaban el coche de tu otro nieto con bates de aluminio. Viste a Lennox darles el equipo. Los viste golpear. Oíste el cristal romperse 4 veces. Y te reíste cada vez. La dashcam tiene el audio de tu risa, papá. Marca de tiempo 7:44 de la tarde. 3 segundos de risa después de que se rompiera la segunda ventanilla. Esa risa está en el archivo policial. Le estaba dando una lección al chico. Él se aclara la garganta, estaba enseñando a sus propios hijos a cometer delitos ante una cámara. Y tú eras el público que no pagó nada, no arriesgó nada y se rió de todo mientras estaba sentado en una silla de jardín, en un patio que ayudo a mantener, en una casa cuyo impuesto sobre la propiedad pago yo. No eres un espectador, papá. Eres un cómplice con una pensión y una cerveza. La boca de Gentry se cerró. Sus manos fueron a las trabillas de su cinturón, como siempre iban a las trabillas de su cinturón cuando la conversación excedía su capacidad para redirigirla. Lennox dio un paso adelante. Pagaré por las ventanillas. ¿Cuánto? Escribiré un cheque hoy mismo. Las ventanillas cuestan $800. No te estoy pidiendo dinero por las ventanillas. Te estoy pidiendo una explicación de por qué un hombre de 34 años, con una audiencia de custodia en 9 días, sacaría a sus hijos de casa de su madre, les daría bates, los llevaría a una barbacoa y les diría que destrozaran el coche de su primo mientras les instruía para que mintieran sobre dónde estaban. Esa no es una pregunta sobre ventanillas, Lennox. Es una pregunta sobre el juicio, y el juez la hará en 9 días. Estaba enojado. Dijiste que no a la deuda. Perdí la cabeza. No perdiste la cabeza. Lo planeaste. La dashcam te muestra caminando desde el camión hasta el coche con los bates ya en las manos de los chicos. No agarraste los bates en el momento. Los trajiste de casa. Los cargaste en el camión. Condujiste por toda la ciudad. Y se los entregaste a tus hijos y dijiste, pegadle fuerte. Eso no es perder la cabeza. Eso es una excursión. La cara de Lennox se desmoronó. La compostura del gerente de ventas se disolvió en la cara que había debajo. La cara de un hombre que se ha ganado la vida vendiendo cosas y ahora está viendo como lo más importante que tiene, su tiempo con sus hijos, se vende ante sus ojos por una cámara que no sabía que estaba grabando. Déjame decirte lo que cuesta tu lección, Lennox. Y quiero que escuches cada número porque cada número lleva mi nombre. Conté con los dedos de la mano, como Odell cuenta las partidas en una factura.
Un dedo a la vez. Cada uno una deuda que ha sido reclamada. 7.500 por el Corolla. 6.120 por tu seguro de inventario que he estado pagando con mi cuenta de negocio durante 18 meses porque tu DUI te hizo inasegurable. 8.400 por el impuesto sobre la propiedad de papá durante 3 años. Esos son 22.020 dólares de la cuenta del hombre de los bichos a la familia que lo llama el hombre de los bichos. Y cuando el hombre de los bichos dijo no a 21.000 más, enviaste a tus hijos combates. Miré a Gentry. Y tú, papá, me dijiste que lo presioné demasiado. Llevas diciéndome eso desde que Lennox tenía 20 años. Cada fracaso es mi culpa. Cada deuda es mi problema. Cada incendio que él inicia es mi trabajo apagarlo. El impuesto sobre la propiedad de esta casa, 2.800 al año, ha estado saliendo de mi cuenta durante 3 años porque tu pensión no lo cubre. Y me dijiste que el condado te estaba dando una prórroga. El condado no da prórrogas, papá. Lo comprobé. No había ninguna prórroga. Estaba yo, y ahora ya no. La mandíbula de Gentry se tensó. Sus manos se hundieron más en las trabillas de su cinturón, su peso se desplazó hacia atrás. La postura de un hombre cuyo suelo se mueve y cuyas trabillas son lo único que no lo hace. Les dijiste a tus hijos que mintieran sobre dónde estaban. La Dashcam lo grabó. Tu audiencia de custodia es en 9 días. Las rodillas de Lennox no se doblaron. Sus rodillas se bloquearon. Lo opuesto a un colapso. Una congelación. Su cuerpo se puso rígido. Cómo se ponen rígidos los cuerpos cuando la información que llega es demasiado pesada para que las articulaciones la procesen. Y el bloqueo es la forma del cuerpo de negarse a aceptar lo que la mente ya ha calculado. Su cara estaba blanca. Sus manos eran puños a los costados, no apretados de ira, sino apretados en el agarre involuntario de un hombre que se aferra a algo que ya se ha ido. Sus ojos estaban en la Dashcam, y la luz roja de la Dashcam estaba sobre él. Y la distancia entre el hombre y la cámara era de 1,20 m y la distancia entre el hombre y su caso de custodia era de 9 días, y se estaba acortando. Este es el último pago del seguro de inventario, el último cheque del impuesto sobre la propiedad. El último dólar del hombre de los bichos a la familia que se ríe del hombre de los bichos mientras vive en la casa que el hombre de los bichos mantiene. El metraje está respaldado en 3 ubicaciones. La denuncia policial está presentada. Mi abogado tiene el vídeo y la cita para los cristales es el sábado. Porque a diferencia de tus lecciones, mis reparaciones realmente arreglan las cosas. Di un paso atrás. Lennox se quedó en la entrada junto al coche que sus hijos habían destruido, mirando la Dashcam que había grabado su destrucción, de pie sobre el hormigón donde el cristal todavía estaba incrustado en las grietas. Y el sol de la mañana golpeó el plástico del Corolla, y el plástico ondeó con el viento, y el ondeo parecía una respiración, como si el coche estuviera vivo debajo del daño, esperando ser reparado por el hombre cuyo hijo lo poseía, cuyo hermano lo había roto, y cuya Dashcam lo había captado todo en el medio. Se fueron sin hablar. Primero el sedán, luego el camión. La entrada quedó en silencio. Odell llamó al mediodía. ¿Cómo fue? Se quedó helado. Papá se quedó en silencio. El metraje habló por sí mismo. Por eso ponemos cámaras en todo. Las consecuencias fueron legales y financieras, y cayeron sobre Lennox de la misma manera que el cristal cae en un asiento trasero, en pedazos, desde todas las direcciones, sin previo aviso y sin equipo de limpieza. El abogado de Lennox recibió una llamada del abogado de Petra el lunes por la mañana. El abogado de Petra había recibido el metraje de la Dashcam el viernes por la noche y había pasado el fin de semana revisándolo con un consultor de tribunales de familia. El metraje fue presentado como prueba en la audiencia de modificación de custodia pendiente. La documentación de la prueba enumeraba 4 violaciones capturadas en la grabación de 22 minutos, sustracción de los niños del horario de pernocta del progenitor, custodio sin previo aviso, transporte de menores a un lugar no revelado, dirección de menores para cometer vandalismo criminal, y coaching explícito de menores para falsear su ubicación al progenitor custodio. 4 violaciones en 22 minutos. La audiencia en el tribunal de familia era en 9 días. El abogado de Lennox solicitó un aplazamiento.
El juez lo denegó porque la prueba era un vídeo, no una declaración, y los vídeos no requieren tiempo de preparación porque el metraje dice lo que dice sin importar cuántos días tenga el abogado del demandado para verlo. La audiencia de custodia se celebró según lo programado. Yo no estuve presente. No necesitaba estarlo. La dashcam estaba presente. El audio estaba presente. La marca de tiempo estaba presente. Y Lennox estaba presente sentado en una sala de tribunal con su abogado mientras un juez veía su rostro en una pantalla, diciéndoles a sus hijos que mintieran sobre dónde estaban. Y la expresión del juez mientras miraba era la expresión de una persona que ha visto la respuesta a la pregunta que todas las audiencias de custodia intentan responder, que es, ¿qué hace este padre cuando nadie está mirando? El seguro de inventario caducó el día 31. El gerente general del concesionario descubrió la caducidad durante una auditoría de cumplimiento de rutina y llamó a Lennox a la oficina. Lennox no pudo explicar la caducidad sin revelar que su hermano había estado pagando la póliza a través de la cuenta de un negocio de control de plagas, lo que revelaría el DUI que causó la cancelación original, lo que revelaría una violación de divulgación de responsabilidad que el Departamento de Recursos Humanos del concesionario necesitaría investigar. Lennox fue puesto en suspensión administrativa. La suspensión no fue remunerada. Sus ingresos, ya comprometidos con un abogado de custodia a $275 por hora, ahora eran cero. Gentry recibió un aviso de morosidad del impuesto sobre la propiedad del condado de Tulsa 6 semanas después de que cancelé el pago. El aviso indicaba que se debían $1,400 y que se impondría un gravamen sobre la propiedad si el pago no se recibía en un plazo de 90 días. La pensión de Gentry era de $2,100 al mes. Su hipoteca era de $890. Sus servicios públicos eran de $340. Sus compras de comestibles eran de $400. Eso dejaba $470 para todo lo demás. Y la factura de impuestos era de $1,400, que eran 3 meses de todo lo demás comprimidos en una sola factura de un condado al que no le importaban las barbacoas, ni los golpes de bate, ni la risa de un abuelo que vio a sus nietos romper cristales. Gentry me llamó una vez. No respondí. Dejó un mensaje de voz que decía, «Estás castigando a tu padre por reírse en una barbacoa». Guardé el mensaje de voz. Lo guardé porque el mensaje contenía el mismo reenfoque que la familia siempre usaba. La barbacoa era una barbacoa. Los bates eran una lección. La risa era inofensiva. Y el castigo era el único problema real. El mensaje de voz redujo 4 ventanillas destrozadas, una violación de custodia y $22,020 en apoyo invisible a un padre riéndose en una barbacoa. Y la reducción era el problema. Y el mensaje de voz era la prueba. Y la prueba se guardó en la misma nube que contenía el metraje de la dashcam. Sábado por la mañana, Tulsa Autoglass en East 11ª Street. El taller abría a las 8. Tenía la cita reservada desde el jueves. El Corolla estaba en el elevador a las 8:15 con el plástico retirado, los cristales barridos del interior, y un técnico llamado Marco midiendo las 4 aberturas de las ventanillas con la precisión de un hombre que se gana la vida reemplazando cristales y no pregunta cómo se rompieron, porque la respuesta es siempre la misma. Alguien eligió romperlos. Kit se sentó en el asiento del conductor mientras Marco trabajaba en el lado del pasajero. El asiento había sido aspirado. El salpicadero había sido limpiado. La dashcam seguía en el espejo con la luz roja fija. El coche olía a adhesivo, a limpiacristales y a la paciente química constante de una reparación en curso. La primera ventanilla nueva se instaló a las 8:40. El cristal se deslizó en el canal, el sello se comprimió, y el clic del cristal asentándose en el marco fue el sonido opuesto al que había hecho el bate 4 días atrás. El sonido del bate fue de separación. El clic fue de restauración. Y el chico sentado en el asiento del conductor escuchó ambos. Y la distancia entre los dos sonidos era la distancia entre una familia que rompe cosas y un padre que las arregla. A las 9:30, las 4 ventanillas estaban instaladas. Marco revisó los sellos. Probó cada una. Limpió el cristal por ambos lados. El Corolla reposaba en el elevador con 4 ventanillas nuevas, el mismo motor,
los mismos neumáticos, la misma dashcam y la misma llave en el contacto. Y el coche se veía como se veía cuando le entregué la llave a Kit en su cumpleaños. Excepto que las ventanillas eran más nuevas y el chico era mayor. Y la familia cuyo nombre estaba en la matrícula había perdido 4 miembros desde la última vez que este coche estuvo entero. Kit giró la llave. El motor arrancó. El ralentí era estable. El sonido de un Corolla de 2007 con 112.000 millas, un juego nuevo de ventanillas y un padre de pie en la acera con los brazos cruzados, el camión de control de plagas aparcado detrás de él y el sol de la mañana en el capó. ¿Cómo se siente?, pregunté. Como si fuera mío otra vez. Puso el coche en reversa. Revisó el espejo nuevo. Revisó el cristal nuevo. Salió del taller con el cuidado de un joven de 17 años que ha aprendido que las cosas que posees te las pueden quitar, y que el que te las quiten no cambia el título de propiedad. El título decía Kit Hewitt. Las ventanillas decían nuevas y la dashcam en el espejo decía grabando, porque la cámara no se detiene cuando se reemplaza el cristal y la grabación no se detiene cuando la familia se ha ido. Y el chico que salía del taller con ventanillas nuevas y lecciones viejas conducía un coche que lo recordaba todo, incluso cuando las personas que lo rompieron querían olvidar. Lo vi girar en East 11ª Street. El intermitente funcionaba. Las luces de freno funcionaban. El motor funcionaba. Y la llave con el arañazo en la parte posterior, la llave que se le había caído al suelo del garaje el primer día que la tuvo, estaba en el contacto de un coche que estaba entero de nuevo, conducido por un chico que estaba entero de nuevo, observado por un padre que se gana la vida arreglando cosas y que acababa de arreglar lo más importante que poseía. Si esta historia te recordó que las dashcams no parpadean, que los padres no se rinden y que los coches se pueden arreglar incluso cuando las familias no, compártela esta noche. Pulsa suscribirte, deja un comentario y dime, ¿alguien ha intentado romper alguna vez lo que tu hijo construyó? Nos vemos en la próxima.